Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Sandra Melgar, un caso que transcurrió en el año 2012 en Estados Unidos. Sandra Melgar era una mujer de 53 años que fue acusada de matar a su esposo. El problema es que hasta el día de hoy ella dice que es inocente. Antes de comenzar les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Aquí les estoy dejando mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. Sandra G. Melgar nació en 1959 en Texas, Estados Unidos. Sandy, como la llamaban de cariño, durante la escuela secundaria conoció a un joven llamado Jaime Melgar, quien nació en Guatemala pero migró a los Estados Unidos cuando tenía 3 años. Mientras que Jaime vivió casi toda su vida en Houston, Sandra acababa de mudarse allí desde Laredo, Texas. Después de pasar rato juntos, los dos terminaron enamorándose y convirtiéndose en novios. Unos años después de la escuela secundaria, en 1980, la pareja se casó y comenzó una carrera. Jean, como le decían sus seres más queridos, se convirtió en especialista en tecnologías de la información y Sandra en enfermera. Posteriormente al matrimonio tuvieron su primera y única hija, llamada Elizabeth Melgar. Sandra y Jaime también se unieron a los Testigos de Jehová. Al crecer, Elizabeth recordó que su familia era bastante unida, pero también recordó los diversos problemas de salud de su madre. Sandra sufría de algunas condiciones médicas. Tenía epilepsia que comenzó antes de que Elizabeth naciera y el lupus no apareció hasta que tiene unos 3 años. Liz, como le decían de cariño, dijo que lo recordaba porque su madre tuvo que buscar tratamiento durante unas 6 semanas. También tenía hipotiroidismo y había tenido reemplazos de cadera, por lo que por eso renunció a su trabajo como enfermera vocacional. Los seres queridos también recordaron lo atento que estaba Jaime con Sandra. Él la cuidaba mucho y ella se apoyaba mucho en él. De acuerdo a muchos conocidos y familiares, eran una pareja amorosa que esperaba pasar su jubilación juntos. Los Melgar eran conocidos por los vecinos como una pareja tranquila que en su mayoría se mantenían solos. De vez en cuando veían a Jean trabajando en el jardín o veían a Sandra entrando o saliendo del garaje. Para el momento en que ocurrieron los hechos, Sandra y Jaime vivían en una casa en el área de Houston, mientras que su hija estaba casada y vivía en Inglaterra con su esposo Anthony. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día 22 de diciembre del 2012, en horas de la noche, Jaime Melgar, de 52 años, y Sandra Melgar, de 53 años, salieron de un restaurante mexicano llamado Los Cucos, en la autopista 290, en la calle Jones, donde estaban celebrando su aniversario de bodas número 32. Después de pasar por una tienda para comprar unas bebidas para mezclar, regresaron a casa para continuar festejando. Esto sería lo último que se sabría de uno de ellos. Al día siguiente, 23 de diciembre del 2012, a eso de las 7 de la mañana, un vecino notó que la puerta del garaje estaba abierta en la casa de los Melgar, lo que le parecía extraño. No fue sino hasta la tarde que la familia de Jaime llegó a la casa para una cena que habían acordado y se encontraron con una escena espeluznante. Resulta que alrededor de las 4:15 de la tarde, el hermano de Jaime, Herman Melgar, junto a otros miembros de la familia, llegaron a su casa. Cuando ya estaban en la puerta, no encontraron respuestas a mensajes de textos, llamadas telefónicas y golpes en la puerta. Al asomarse al garaje, el hermano mayor encontró abierta una puerta de garaje que generalmente se mantenía cerrada y la usó para acceder a la casa a través de una puerta interior sin llave. Al entrar y encontrar una casa oscura y aparentemente vacía, se dirigió a la puerta principal para abrirle al resto de la familia. Alrededor de este tiempo, empezaron a escuchar gritos ahogados de ayuda provenientes del dormitorio, donde al ir rápidamente, hallaron a Sandra dentro de un armario de su casa con la puerta atascada con una silla. Al abrirlo, estaba boca abajo, atada con los brazos a la espalda y los tobillos atados, mientras que su esposo, Jaime, fue encontrado desnudo en otro armario cercano, ensangrentado. Al llegar las autoridades y los paramédicos al lugar, declararon muerto a Jaime. Presentaba un traumatismo contundente y múltiples puñaladas con un cuchillo de cocina. Las autoridades notaron que se abrieron los cajones, se revisaron los joyeros y se volcó una billetera y un bolso sobre la cama. La policía encontró una blusa blanca y un cuchillo de cocina, el cual era el arma homicida, en el interior del jacuzzi cerca del baño principal donde se encontró a Sandra. La policía también encontró un arma cargada a la vista en el armario del dormitorio donde se encontró a Jaime y una caja fuerte cerrada.
Seguido de eso, Sandra fue llevada a la oficina del alguacil del condado de Harris para ser interrogada. Allí, les dijo a las autoridades que ella y Jean habían ido a cenar a su restaurante mexicano favorito y luego se detuvieron en un negocio para comprar mezcladores de bebidas. Ella dijo que recordaba un auto misterioso que los seguía después de que salieron del estacionamiento donde hicieron las compras, pero que había girado en una dirección diferente en algún momento. Después de llegar a casa, dijo que ella y Jean se desvistieron y se metieron en el jacuzzi. En algún momento, alrededor de la medianoche, su esposo escuchó ladrar a los perros y fue a dejarlos entrar a la casa. Simplemente se estaba tomando un tiempo, así que salí e iba a vestirme en mi armario. Entré allí y comencé a cambiarme, y eso es todo lo que recuerdo hasta que desperté, dijo Sandra. También mencionó que nunca escuchó ni vio a su esposo siendo atacado. Le dijo a la policía que se había desmayado después de golpearse la cabeza o recibir un golpe, y que podría haber tenido un ataque epiléptico. Además, agregó que para ella fueron víctimas de un allanamiento de morada. Por su parte, los detectives indicaron que simplemente no podían entender cómo ella podría no haber sabido que su esposo había sido asesinado en la habitación de al lado. Debido a eso, el sargento James Dowsey le pidió a Sandra realizarse un examen de polígrafo, pero ella se negó. Aunque otro sargento llamó a la oficina del fiscal de distrito del condado de Harris para presentar cargos de asesinato contra Sandra, se le negó debido a que no se tenían las pruebas suficientes para inculparla, por lo que fue absuelta y llevada a casa. Sandra Melgar, en una rápida sucesión, pasó de ser esposa a enviudar y luego a ser sospechosa del brutal asesinato de su esposo, pues las autoridades continuaron indagando porque no creyeron en el relato de Sandra, y en cambio sospecharon que ella mató a su esposo con un cuchillo de cocina antes de atarse para que pareciera que fueron atacados por unos intrusos. Fue así como después de más investigaciones, Sandra fue acusada de asesinato y detenida aproximadamente 1 año y medio después por un gran jurado. Como los procedimientos se mantuvieron en secreto según la ley estatal, fue imposible saber qué se dijo y qué pruebas se presentaron durante ese proceso. Lo que sí se supo fue que su caso avanzó lentamente, incluso después de que fue acusada. Pasó por al menos 4 fiscales en la oficina del fiscal de distrito durante los siguientes 3 años, hasta que llegó a Colin Barnett alrededor de mayo del 2017. Barnett sabía que el caso de Sandra era difícil de probar. No había un motivo obvio, ninguna confesión, ni evidencia directa que vinculara a Sandra con el crimen. Sin embargo, aunque fue un caso desafiante, ella creyó en él. En tanto, su familia no creía que después de 32 años de un matrimonio aparentemente feliz, de repente apuñalaría a su esposo hasta matarlo. Su caso fue a juicio el 7 de agosto del 2017. La fiscalía señaló contradicciones en el relato de Sandra sobre lo sucedido y presentó pruebas que sugerían que Jaime ya estaba muerto cuando lo inmovilizaron. Además, señalaron las uñas de la mano derecha de Sandra, lo que era prueba de que ella había limpiado evidencia en la escena del crimen. Los fiscales destacaron la gran póliza de seguro de vida de $250,000 que Sandra iba a recibir tras la muerte de Jaime y la devoción de Sandra a los testigos de Jehová como motivos del asesinato. Afirmaron que ella quería salir del matrimonio, pero un divorcio habría convertido a Sandra en una marginada, ya que era seguidora de la fe. Debido a eso, preparó la escena para que pareciera un allanamiento de morada y terminó quedando como viuda. Para ellos, eso habría hecho que el asesinato de alguna manera fuera una opción más factible que el divorcio. Dijeron que ella engañó a su esposo para que le amarrara las piernas con un cable de teléfono como parte de un juego sexual y luego lo apuñaló hasta matarlo con un cuchillo de cocina. La acusación afirmó que la apariencia de un allanamiento de morada fue escenificada, citando imágenes de la escena del crimen que mostraban cajones que estaban cuidadosamente organizados en lugar de esparcidos. Además, no había indicios de una entrada forzada. Aunque la fiscal afirmó que no se sustrajo nada de la casa, los abogados defensores de Sandra no estuvieron de acuerdo y dijeron que faltaban varios artículos de valor. Los oficiales presentaron una demostración grabada de cómo Sandra Melgar podría haber usado una alfombra pequeña o una funda de almohada para deslizar la silla debajo de la perilla de la puerta, para así encerrarse en el armario. Barnett también mostró al jurado cómo Sandra podría haberse atado las manos a la espalda. También investigó los registros médicos de la mujer y le dijo al jurado que Sandra no había informado de ninguna convulsión a su médico de atención primaria durante varios años antes del asesinato de su esposo, y que solo después de su muerte recordó haber tenido una convulsión ese año. Igualmente se presentó al estrado una experta en patrones de sangre y reconstrucción del crimen llamada Celestina Rossi. Ella dijo que Jaime tenía más de 50 heridas y lesiones con arma blanca, cortantes y objetos contundentes.
Mencionó que el hombre tenía muchas heridas defensivas en ambas manos, lo que significaba que estaba tratando de desarmar al atacante o bloquear el asalto, pues su pistola cargada estaba a centímetros de su cuerpo y parecía intacta en el armario. Nunca vas a dispararle a tu cónyuge, incluso si ella viene hacia ti con un cuchillo. Vas a intentar desarmarla, dijo Rossi. Ella estuvo de acuerdo con la fiscalía que Sandra asesinó a su esposo. Rossi dijo, en su opinión, que Jaime y su agresor se encararon en un combate cuerpo a cuerpo en el armario del dormitorio y que allí lo mataron. Además de los 31 cortes y puñaladas, Jim recibió fuertes golpes en la cara y la cabeza, lo que le causó graves daños en el cráneo, el cerebro y los huesos de la cara, mencionó. La defensa, por su parte, alegó que Sandra tenía las manos limpias, lo que indicaba falta de sangre y que no había evidencia de haber limpiado la casa. Sus manos también estaban ilesas y ninguna de sus uñas estaba astillada o rota. Las muestras de ADN masculinas y femeninas, descubiertas en las manijas de las puertas y los tiradores de los cajones de las cómodas, no coincidían con ningún miembro de la familia, por lo que la defensa dijo que vino de extraños desconocidos. Una huella dactilar sangrienta que se encontró en la caja fuerte de la familia fue objeto de un escrutinio particular. A pesar de ser detectado durante la investigación y documentado en fotografías de la escena del crimen, la impresión nunca fue verificada, y lo que podría haber sido evidencia crucial en la defensa de Sandra se perdió. El jurado deliberó sobre el caso durante unas 8 horas durante 2 días, y aunque el presidente del jurado, Tom Bush, dijo al principio que el jurado estaba dividido por la mitad, para el segundo día llegó a un veredicto. El 23 de agosto del 2017, el jurado encontró a Sandra culpable de asesinar a su esposo dentro de su casa en Houston, a pesar de que ella mantuvo su inocencia en todo momento. Sandra, devastada, abrazó a Elizabeth antes de que se la llevaran, poco después de lo cual, ella colapsó. Me sentí completamente perdida y devastada, porque no solo había perdido a mi padre, y no solo esta persona se había salido con la suya, sino que ahora mi madre está pagando el precio por ello. He perdido a mis padres en un sistema de justicia que se equivocó por completo, mencionó. Sandra fue sentenciada a 27 años de prisión por asesinato en primer grado, siendo trasladada al complejo Carroll Young en Dickinson, Texas. Se conoció que es elegible para libertad condicional el 2 de febrero del 2031, cuando tenga 71 años. El 6 de octubre del 2017, el abogado de Sandra, George McSecretz, presentó una moción para un nuevo juicio, citando pruebas insuficientes y mala conducta del jurado y del primer fiscal, que fue despedido por falsificar una orden de allanamiento en otro caso de asesinato. Decía una moción de la defensa que no se realizó ningún examen para detectar huellas latentes o la presencia de ADN, a pesar de que los surcos de las huellas dactilares se observaban fácilmente en la evidencia fotográfica del mango. El abogado escribió que Sandra fue condenada por evidencia circunstancial y que no había evidencia física que la vinculara con el crimen. No se encontró nada de la sangre de Jaime en Sandra ni en su ropa, y no se encontró nada de su ADN debajo de las uñas de Jaime, y Sandra no tenía moretones ni rasguños. No hubo evidencia de transferencia de sangre asociada con quitarse la ropa o los guantes ensangrentados. El procesamiento químico estableció que Sandra no intentó limpiar los lavabos, la ducha o el jacuzzi, escribió. En cambio, argumentó que Jaime murió en un allanamiento de morada y que esos ladrones dejaron a Sandra atada y encerrada en el armario del baño, mientras que los intrusos mataron a su esposo. Sandra, que sufre un historial de convulsiones, le dijo a los policías que cree que la golpearon en la cabeza, tuvo una convulsión y la ataron y la dejaron en el armario. Sin embargo, un mes después, la jueza del distrito, quien presidió el juicio de Sandra, negó la moción para un nuevo juicio. Luego de la condena, uno de los miembros de su familia se puso en contacto con Bob Ruff, ex jefe de bomberos y ahora presentador de un podcast de investigación criminal, para pedir ayuda. Eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad. Vi que el caso de la fiscalía no tenía ningún contenido. No había huesos detrás de por qué la condenaron. Puedo ver un escenario donde esto sucedió. Puedo hacer que esto tenga sentido. Que Sandra mató a su marido. En este caso no pude verlo. Así que saltamos, mencionó. El presentador del podcast dijo que los asaltantes podrían haber entrado a la casa cuando Jim Melgar abrió la puerta trasera para dejar entrar a los perros desde el patio trasero, o que ya estaban dentro de la casa cuando Jim fue a buscar a los perros. Sandra ha dicho que no sabía si la puerta trasera se había dejado abierta ya que no la había usado ese día. Los delincuentes podrían haber entrado por la puerta causando que los perros ladraran,
Jean salió de la suite principal para ver cómo estaban los perros. Luego cierra la puerta detrás de él y se da la vuelta para ver a los delincuentes enfrentándolos con algún tipo de arma, dijo Ruff en el podcast. Elizabeth Melgar, la hija de ambos, espera que el enfoque novedoso de Ruff de externalizar sus investigaciones de podcast con su audiencia ayude a sacar a su madre de la cárcel. Pues para ella, su madre es inocente y mencionó que seguirá luchando hasta que puedan demostrarlo. Desde la sentencia de su madre, Elizabeth se ha convertido en la defensora más apasionada de Sandra, calificando el veredicto como un grave error judicial y afirmando que el verdadero asesino de su padre todavía anda libre. Durante los siguientes años, el caso de apelación de Sandra Melgar sigue adelante. Tanto la oficina del fiscal de distrito del condado de Harris como los abogados defensores de Sandra han presentado informes ante el 14º Tribunal de Apelaciones que detallan la culpabilidad o inocencia de Sandra. Sandra tiene la esperanza de que algún día será libre, ya sea a través de su apelación o libertad condicional. Espera ver crecer a sus nietos. Todavía se está adaptando a su nueva rutina de despertarse temprano para desayunar y las largas caminatas al centro médico. Le gusta leer y escribir cartas a familiares y amigos, y es lo que la mantiene animada. El médico de la prisión estaba trabajando para corregir la dosis de su medicamento para el lupus. Y durante una visita, ese mismo año, el médico la animó a escribir al director y al Departamento de Justicia Criminal de Texas para solicitar que la trasladen a una unidad médica que pueda tratar mejor sus condiciones. Esa solicitud fue aprobada, por lo que al parecer ahora está en un centro médico en Dickinson, un pequeño pueblo cerca de la costa, a unos kilómetros al sur de Houston. En agosto del 2020, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas acordó revisar el caso. Elizabeth, por su parte, expresó alivio por eso. A casi 10 años de los hechos, para diciembre del 2022, un instituto llamado Proyecto Inocencia de Texas tomó el caso de Sandra. Desde su fundación en el 2006, dicha institución ha ayudado a liberar o exonerar a 27 hombres y mujeres. Por lo que ahora, el trabajo comienza diseccionando el caso y buscando nuevas pruebas que no se presentaron en el juicio. Aunque el trabajo en el caso podría llevar años, ya comenzaron a reunirse con la oficina del fiscal de distrito del condado de Harris para revisar el expediente del caso. Elizabeth, ahora en sus 30 y pico, parece vivir en California. Lo que se supo la última vez era que estaba casada, pero el estado actual de su relación no está claro. Lo que sí sabemos es que todavía no ha renunciado a la libertad de su madre. Elizabeth, junto con la familia, administra un sitio web y otras páginas de redes sociales llamada Free Sandy Melgar, que publican actualizaciones periódicas sobre su caso y lo mantienen en el centro de atención. Hasta los momentos, la familia aún ofrece una recompensa de $100,000 por información que conduzca a un arresto. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Antes de despedirme, me gustaría que me dejaran en la cajita de comentarios qué piensan de Sandra. ¿Culpable o inocente? Los estaré leyendo. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.